Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. De la elección en Estados Unidos, el hecho más importante del año para muchos, uno de los más importantes y sobre todo que abre una etapa que puede ser clave a nivel global, también con resonancias nacionales. Hay dos rasgos centrales para destacar. El primero es la centralidad de Trump, que soportó todo tipo de presiones para que abandonara la política, incluidas las presiones de su propio partido, que no lo toleraba, que no lo digería, que pensó que a partir de 2022, cuando los candidatos de Trump perdieron en los estados claves, en las elecciones legislativas, en ese momento los sectores del establishment republicano pensaron que Trump se iba a jubilar, se iba a apartar, se iba a retirar. Trump siguió adelante pese a todo, en soledad dentro de su partido, pero con apoyo obviamente de sectores de mucho poder económico dentro de los Estados Unidos, y ahora es otra vez presidente dentro de un país que es un imperio, pero un imperio muchos piensan menguante, que va perdiendo poder, que está en una crisis desde hace tiempo, que enfrenta una competencia con un imperio emergente como es la potencia hoy más importante que compite con Estados Unidos, que es China. Hay que ver cómo Trump se para en ese contexto y si le alcanza la fuerza que tuvo para sobreponerse a todo desde la oposición, ahora que va a estar en el gobierno. El segundo rasgo importante también es cómo el partido de gobierno en Estados Unidos, en este caso, se convirtió en una máquina de transformar votantes en desertores. Perdió el Partido Demócrata nada menos que 13 millones de votos en relación a la elección de 2020. Y ahí está una de las claves. No fue tanto que Trump sumó votos en relación a 2020, sino que hubo un derrumbe de los apoyos al Partido Demócrata, al partido de Biden, al partido de Kamala Harris, de Barack Obama. Casi una coincidencia con lo que pasó en otra escala, en otro momento, hace unos meses en la Argentina. El peronismo perdió en 2019, en las PASO de 2019, había sacado 6,5 millones de votos más en las PASO de 2019 que los que sacó en las PASO de 2023. Perdió exactamente la mitad de los votos que perdieron los demócratas en 4 años. Eso, por supuesto, benefició a Trump en Estados Unidos y benefició a Milei, que era un panelista hasta hace poco en la Argentina. Empieza una nueva etapa. Todos los días vamos a estar obviamente recibiendo información. La reunión de Trump con Biden en el Salón Oval, se habla de una transición, hay que ver los términos de esa transición. Trump y Biden, que fueron enemigos durante los últimos 4 años. Trump, que empieza además a designar funcionarios. Se habla de Marco Rubio, un cubano americano, un latino como secretario de Estado. Obviamente, cada funcionario que designe Trump es una señal de la política que piensa llevar adelante. Se habla también de Stephen Miller, que es alguien que ya actuó bajo la administración Trump con mano dura en los temas migratorios. Hay que ver quién ocupa el Tesoro norteamericano, que es clave además para la Argentina, porque el Tesoro norteamericano incide y mucho en el Fondo Monetario Internacional, como pasó durante el gobierno de Macri. Y en la Argentina, después de este triunfo de Trump, la derecha, la extrema derecha, la Libertad Avanza, vive un momento soñado. Están en una euforia que es evidente y que no disimulan en lo más mínimo. A la euforia financiera que ya veníamos viendo, a esta fiesta que se vive en los mercados, en la Argentina, con la baja del riesgo país, con los dólares que dejó el blanqueo, con la reducción de la brecha cambiaria, un tema central que sufrió y mucho el Frente de Todos. Bueno, hoy está en niveles mínimos y todo eso, claro, tiene un impacto además en las encuestas. Milei se siente
en su mejor momento, siente que atravesó lo más difícil, el primer año de gobierno. Llegó a este escenario en el que se dio el resultado que esperaba Milei, que esperaba el gobierno de la Libertad Avanza. Fiesta financiera, mejora en las encuestas, un resultado que trae a Trump otra vez de presidente de los Estados Unidos, y el dato de inflación que acabamos de conocer, 2,7% de inflación en septiembre, es el dato más bajo desde septiembre de 2020, cuando Guzmán era ministro, pero claro, la Argentina atravesaba una pandemia y producto de la pandemia y la recesión, Argentina tuvo el dato más bajo en los últimos 4 años. Ahora Milei recoge ese dato, puede decir, estamos bajando la inflación, es una tendencia irreversible, y como si fuera poco, estamos ante la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la condena que va a ratificar casación. Otro dato que el gobierno de Milei, el gobierno de la Libertad Avanza, piensa que lo beneficia. Hay que ver si lo beneficia o lo perjudica, porque en el marco de una oposición muy debilitada, con una crisis muy profunda, que todavía no sale del aturdimiento, Cristina, en el marco de esa oposición, es la figura más importante del peronismo, del kirchnerismo, de esta oposición tan débil, tan debilitada, en una crisis tan profunda. Hay que ver en qué resulta la condena y el intento de que Cristina no pueda ser candidata. Todo indica que las señales que está dando la expresidenta, que Cristina quiere ser candidata el año que viene, en 2025. La Corte Suprema de Justicia, dicen, no se va a manifestar hasta el año que viene, después de la feria judicial. Pero hay que ver qué pasa con esta condena, si termina fortaleciendo o complicando al gobierno de Milei. Tuvimos un diálogo también de Trump con Milei. El gobierno de Milei, la Casa Rosada, dicen que Milei es el favorito de Trump. Eso lo dicen al lado de Milei. Vamos a ver si en la práctica efectivamente Milei es el presidente favorito de Trump. Es posible que se encuentren además antes, durante o después de la convención de la CEPAC que se va a realizar en las próximas horas, en los próximos días en Florida, una convención de la extrema derecha que tiene desde hace tiempo como habitué a Donald Trump, ahora otra vez presidente de Estados Unidos. Y también en estas horas, como parte de esta euforia que se vive en la Argentina, que tiene que ver con el resultado de Estados Unidos, pero tiene componentes locales, Agustín Laje, un politólogo, influencer de la extrema derecha, que suele ser un disertante habitual en las conferencias de la CEPAC en distintos lugares del planeta, está lanzando en Buenos Aires, a unos metros nada más de la Casa Rosada, la Fundación Faro. Es parte de una ofensiva fenomenal de lo que se autodenomina la nueva derecha, lo que podemos denominar la ultraderecha, la extrema derecha. Una ofensiva impensada hasta hace no tanto, y un gobierno que demuestra a cada paso que está en una euforia inimaginable, con una predisposición además para el combate que no tienen muchos sectores en la oposición. Se puede ver en el conflicto en aerolíneas, en el conflicto con los gremios aeronáuticos, cuando uno mira o escucha a algunos animadores cercanos al gobierno, bueno, están viviendo una verdadera revancha ideológica, en alguna medida también una revancha de clase, porque Milei hasta ahora viene a llevar adelante un proyecto en el cual no le tocó ni un pelo a la casta. Las víctimas principales del plan Milei son parte incluso de sus propios votantes, sectores que viven de un ingreso en pesos, que no recuperaron lo que perdieron porque están en la informalidad, y el único dato que tiene Milei para exhibir ante ese electorado es
por supuesto, la baja de la inflación. Un dato importante, un dato que contrasta con el final del Frente de Todos, con una inflación absolutamente descontrolada de 200%. Milei dice hoy la inflación prácticamente no existe. La pregunta es si esto es sostenible o no. Y ahí es donde se ponen nerviosos muchas veces el presidente, sus asesores, porque todavía no se sabe cómo termina esta película. Estamos viendo una foto de un proceso. Milei llega a cumplir un año, todo indica, en mejores condiciones de los que se esperaba, y además dice, terminó la recesión, da por terminada la recesión. Hay que verlo eso también porque los indicadores son contradictorios, hay recuperación en algunos sectores, en otros sectores sigue un derrumbe muy pronunciado, pero hay que ver además si la actividad vuelve a crecer, si las cuentas de Milei cierran, porque sabemos que cuando la actividad vuelve a crecer, cuando la producción vuelve a crecer, la economía necesita dólares y este gobierno no tiene dólares, tiene los dólares del blanqueo, que es un efecto placebo, un efecto que va a durar un tiempo, pero que el gobierno mismo sabe no resuelve un problema que no nació con Milei, el de la restricción externa. Milei acaba de nombrar, además, embajador en Washington a un empresario, Alex Oxenford, era parte del consejo de asesores de Milei, creador de plataformas online, en su momento creó derremate.com, después lo compró Galperín, bueno, estudió en Harvard, y es además un libertario muy convencido que cree que los problemas de la Argentina tienen que ver con el Estado, con el estatismo, al que vincula con un tipo de fascismo. El nuevo embajador de Milei en Washington, que además también alimenta la idea de que la Argentina puede aprovechar esta ola y, como dice el presidente del Consejo de Asesores de Milei, Demian Reidel, crear el cuarto polo de la inteligencia artificial a nivel global. Una Argentina sin dólares, muchos dicen, es imposible que eso suceda, pero ahora Milei tiene en Washington a un empresario que además tiene relaciones con Silicon Valley. Oxenford trajo a Buenos Aires, a la Casa Rosada, a Peter Thiel, un desconocido para gran parte de la sociedad, pero que fue socio de Elon Musk, que fue fundador de PayPal, que además financió varias campañas de republicanos, como la campaña a senador en 2022 del actual vicepresidente de Trump, Vance, alguien que también fue empresario en Silicon Valley, Peter Thiel, un empresario muy importante que cumple ese doble rol, un poco como Elon Musk. Son grandes propagandistas de la extrema derecha y además, obviamente, tienen un poderío económico que les sirve incluso para financiar campañas en distintos estados, campañas presidenciales. Ahí está ahora como reemplazante de Wertheim, Alex Oxenford, y hay que ver, seguramente lo vamos a ver junto a Milei en este viaje que está encarando el presidente, pero más allá de todas estas imágenes, de toda esta euforia, de todas estas postales, de las selfies que va sumando el presidente con el trumpismo, hay un debate, claro, que se viene dando sobre cómo va a impactar la política de Trump en la Argentina. Para cualquier persona alejada de estos debates, hoy Milei está, por supuesto, mucho más fuerte que hace 7 días atrás. Así lo viven en la Casa Rosada, casi como si hubieran ganado otra vez una elección, pero sabemos que no son lo mismo Trump y Milei en lo económico. Trump es un proteccionista enemigo de China. Milei es un fundamentalista de mercado que descubrió de repente las bondades de ser amigo de China. Y hay que ver, cuando asuma Trump, cuando intente recuperar la potencia del dólar, cuando ponga aranceles a China, cómo todo eso impacta en la Argentina de Milei. Porque además, por supuesto, cuando el dólar recupera su potencia, caen los commodities que exportan países como la Argentina, faltan dólares y eso es probable
que se vuelva a notar. Hace unos días nada más Guillermo Francos, de visita en Córdoba, se quejó de que en el camino a Río Cuarto veía que estaban los silos llenos de soja. Obviamente al gobierno es un escenario que le preocupa. Hoy veíamos también un debate de Luis Caputo, el ministro de Economía, peleándose con un productor sojero que se quejaba de que no bajan las retenciones. Son síntomas de que, más allá de la fiesta, de la euforia, del triunfalismo de Milei, a la Argentina le siguen faltando los dólares. Y hay también en este momento algo que está sucediendo debajo del radar que involucra a exfuncionarios del Frente de Todos, porque el Fondo Monetario Internacional aceleró en los últimos días, esto lo contaba en la nota que escribí en el Destape el fin de semana, aceleró el Fondo Monetario Internacional el trámite interno para volver a prestarle a la Argentina, para volver a entregarle un préstamo, un crédito, quizá no excepcional como el que recibió Macri, demencial como el que recibió Macri, pero sí un nuevo préstamo que puede ser muy importante para Milei. Cuando hablamos de nuevo préstamo, hablamos de nueva deuda. El fondo se está preparando para que Argentina vuelva a acceder a un crédito y que Caputo le pague con ese crédito, con esa deuda, a los bonistas de Wall Street. Que le pague la deuda que el propio Caputo generó durante la administración de Macri. El Fondo Monetario Internacional, el staff del fondo, los funcionarios del fondo se reunieron en las últimas semanas con 3 importantes exfuncionarios del equipo económico del Frente de Todos porque quieren completar el trámite interno para que la Argentina vuelva a acceder a crédito. Hay un paso necesario que es la evaluación ex post, así la llama el fondo. Quieren evaluar un programa que todavía no terminó porque queda pendiente del acuerdo que en su momento cerró el Frente de Todos, un nuevo desembolso. Pero están apurados en la burocracia de Washington y obviamente leen las señales políticas, obviamente leen el triunfo de Trump y están pensando que es muy posible que Trump vuelva a incidir y vuelva a hacer por Milei lo que hizo por Macri. Acá en este programa, Jorge Argüello, ex embajador del Frente de Todos, dijo: es muy probable que Milei tenga ese beneficio o que Trump vuelva a intervenir de la misma manera que ya lo hizo. Claro, es un beneficio de corto plazo para el gobierno, nueva deuda, una deuda que, si uno mira las evidencias, es una deuda impagable. Todavía Argentina debe 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Si esa nueva deuda llega finalmente, si esto se acelera, porque ahora sí estamos en el punto en donde pasamos de la especulación a los hechos. Trump es el nuevo presidente, asume en enero y a partir de ahí puede acelerar y mucho ese préstamo que quiere Caputo, que quiere Milei. Nueva deuda para la Argentina. Bueno, habrá que ver si el fondo lo hace y qué condicionamientos le pone al gobierno de Milei. ¿Va a exigir una devaluación? ¿O va a volver a violar su estatuto como ya lo hizo durante el gobierno de Macri? ¿Cómo va a reaccionar la oposición, además, ante un escenario donde Argentina incrementa el peso de la deuda? Habrá que verlo. ¿Hay algún reflejo de la oposición en este contexto? El peronismo está tratando de discutir en diputados, de derogar el decreto de Caputo que mejora las condiciones para los bonistas, permite reestructurar la deuda, pero no en beneficio de la Argentina, como había planteado el Congreso durante la gestión del Frente de Todos, sino en beneficio de los bonistas. Bueno, ese decreto que firmó Milei, por supuesto, es un endulzante para los fondos de Wall Street que inciden en el Fondo Monetario Internacional, que son decisivos muchas veces, primero en el Tesoro norteamericano, después en el Fondo Monetario Internacional, y ese decreto que firmó Milei, el peronismo ahora está tratando, con muchas dificultades, de derogarlo porque aparecen algunos peronistas que juegan con el gobierno de Milei. Eso ya lo sabemos. Pero a eso se juega Milei para llegar con aire a las elecciones del año que viene. Las buenas relaciones con China, se habla de algún préstamo de bancos en función del oro que sacó Caputo de la Argentina, pero el plan A es nueva deuda del Fondo Monetario Internacional.
Si no se da ese escenario, si no consigue más dólares, Milei va a estar en un problema para sostener el logro más importante que tiene para ofrecerle a esta sociedad sobreajustada, que es la baja de la inflación. Más cuando Trump también tiene, en este imperio menguante, en esta carrera desigual con China, un sendero muy angosto para recorrer. Si Trump cumple todas las promesas que hizo en campaña, bueno, ya se habla en Estados Unidos de que va a generar un nuevo número de inflación, una inflación más alta. Si abandona la política antimonopolio de Biden en algunos sectores, si permite un boom de fusiones empresarias, si aumenta el presupuesto, si sube la tasa de interés para tener el superdólar con el que sueña Trump, si eleva los aranceles a los productos chinos, bueno, si quiere hacer todo lo que prometió, Trump probablemente aumente la inflación, o al menos así lo están pensando algunos en Estados Unidos. Tiene una frazada corta, Trump, por más poder que tenga. Un expresidente que perdió la elección producto de la pandemia. Pocos esperaban que Trump perdiera la elección con Biden. Vuelve al poder 4 años después por varias razones, pero también, sobre todo, quizá, por un subproducto de la pandemia, que fue la inflación récord que tuvo Estados Unidos en 2022. De eso vamos a hablar en este programa hoy. 9%, pero que con un impacto muy fuerte en la clase trabajadora. Bueno, esa misma pandemia que lo echó del poder le permitió regresar, porque la inflación impactó en los votantes que en algún momento acompañaron al Partido Demócrata y ahora votaron otra vez a Trump. Por eso, como a Milei, claro, lo votaron a Trump sectores de la clase trabajadora, y ese fantasma, el aumento de la inflación, es el que conecta estos dos mundos que hoy están de fiesta, dos mundos muy distintos, el de Trump y el de Milei. La posibilidad de que al final de esta película, que hoy parece una fiesta, tengamos un desenlace distinto y que la ultraderecha se encuentre en el poder con que tampoco puede controlar la inflación. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.